Tal como somos, con Carmen Pérez. Estoy convencida que escuchando esta melodía ya saben de qué serie se trata. Sí, se trata de Expediente X, además es una serie que mencionamos mucho aquí en Tal Como Somos, esa serie que empezó a principios de los 90 y que vamos a comentar hoy en este episodio con el compañero, con el actor y docente Norberto Trujillo. Pero no será el único tema que tratemos en este episodio. Hace tiempo que nos saludábamos al compañero Juanjo Martín. Aprovecho para decirles que les echaba muchísimo de menos. Ha sido un pequeño descanso, pero bueno, estoy convencida que están de acuerdo conmigo, que a veces es bueno coger ese pequeño descanso, hacer ese pequeño parón para comenzar de nuevo con más ganas e ilusión, y es el caso. Estamos con muchas ganas de traer temas como los que les vamos a contar en este cuarto episodio. Recordarles también que está ese sorteo en la cuenta de Instagram, el sorteo de esa taza maravillosa de Harry Potter, gentileza del sueño animado. Como les decía, Juanjo Martín se incorpora después también de ese pequeño descanso y vamos a hablar de un tema que ustedes han sugerido en varias ocasiones, el tema de las piedras, de los minerales. Si buscamos en cualquier buscador, cuando hablamos de minerales y de piedras, lo que nos encontramos es lo siguiente: las piedras tienen la virtud de emitir energía positiva que varía de un cristal a otro y de absorber las ondas negativas que la rodean. Vamos a ver qué opina Juanjo Martín, periodista científico, sobre este tema. Bueno, yo más o menos me lo imagino, pero bueno, siempre aquí, como estamos acostumbrados, nos podemos sorprender. Y también en este episodio vamos a tener la fortuna y la oportunidad de hablar con Jorge Coello, que fue director de la revista Tiny Mystery Magazine, una revista del misterio. Nos va a hablar qué supuso para él trabajar en esta revista y cómo es el trabajo o cómo fue el trabajo en ella. Él es editor, también nos va a hablar de su vida como editor y alguna sorpresa más que estoy convencida no les va a dejar indiferente. ¿Qué les digo? Que una vez conocidos todos los temas que vamos a tratar en este episodio, solo me falta decir que comenzamos. El poder de las piedras es algo que vamos a tratar a continuación con el compañero, con el periodista científico Juanjo Martín. Vamos a escuchar qué opina al respecto. Bueno, hemos estado hablando antes de entrar y es que, bueno, el compañero Juanjo Martín hace tiempo que no está por aquí y por supuesto que se le echa muchísimo de menos. Lo comentábamos en los episodios anteriores que había un tema que teníamos que tratar cuando nos tocara hablar de nuevo, y eso era de las piedras milagrosas. Bueno, ya les voy a dar un adelanto porque ya no solo vamos a hablar de piedras que supuestamente hacen milagros y de muchas cosas más, pero vamos a saludar a Juanjo ya. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, muy bien, encantado de volver a aterrizar aquí en el podcast, que hacía ya tiempo, lo echaba de manos y también, ¿eh? Sí, se echa de menos y bueno, que hace falta la parte científica, Sí. que bueno, que ha estado muy bien, que hemos estado también con temas muy interesantes, pero bueno, tú eres parte de Tal Como Somos, así que con ganas, y también a ver si dentro de poquito volvemos a saludar a Juanca, que también está ahí Uh-huh. por, pues no sé dónde está, la verdad. Ya nos dirá él. Juanca, ¿dónde está Juanca? Bueno, sí, hablo de vez en cuando, pero sé que está ahora con mucho lío y también está con muchas ganas de volver. Así que bueno, que dentro de poco también lo volveremos a saludar. Juanjo, un tema muy interesante y que crea seguro mucho interés por parte de los oyentes, y también crea mucha polémica, porque sé que lo que vas a decir
pues no va a gustar a todo el mundo. Sí, crea tanta polémica como millones que genera, porque sin duda es un negocio redondo para mucha gente. Mira, hace unos meses abrieron en la calle donde yo vivo una tienda de productos esotéricos y su producto estrella, con alguna sección dedicada a la santería, su producto estrella sin duda, por lo que veo en el escaparate, son las piedras poderosas o con poderes o piedras mágicas, ¿no? Que la venden en cualquier soporte, en collares, en anillos, sueltas, pegadas a una varita mágica, de pulsera, de cualquier tipo de forma se pueden adquirir, ¿no? Y lo curioso de estas piedras es que cada una de ellas, depende del origen geológico que tenga, pues tiene una cualidad o un poder particular. Hay unas piedras que son para la presión arterial, otras piedras que te ayudan al riñón, otras que te dan dinero, otras que te dan suerte, otras que son mejor para la caída del pelo. O sea, son como medicamentos, pero en forma mineral, ¿no? Y se venden mucho, porque hay personas que realmente creen en el poder de las piedras. Y cuando le preguntas en qué poder es ese, cómo se manifiesta o de qué manera la piedra emana ese poder, pues te dicen, no sé, pero por si acaso voy a ponérmela en el bolsillo porque bueno, me va bien, ¿no? Y ese por si acaso está llenando el bolsillo de un montón de gente, ¿no? Bueno, por si acaso, yo no sé cómo es, pero bueno, por si acaso. Y ahí sí seguimos comprando piedras y piedras que no hacen absolutamente nada. Porque vamos a pensar un poco qué energía puede emitir una piedra, que puede emitir energía, ¿no? Puede emitir energía radioactiva, como el uranio, por ejemplo. Esa no es recomendable porque pues, si es muy potente, esa no está en el escaparate. Esa no, se nos hace un agujero en el bolsillo y no, esa no. Puede también emitir calor. Es verdad que una piedra puesta al sol se carga de calor y emite calor durante un tiempo. Y también puede emitir energía magnética, porque como los imanes, ¿no? Los imanes son minerales que tienen la capacidad de atraer los metales o desviar el campo magnético. Y nada más. No hay ningún tipo de energía misteriosa, natural. Vaya, por Dios, porque nada. Mira, yo sí tengo que decir, porque yo lo voy a confesar y lo voy a hacer tranquilamente. Sí. Yo he tenido piedras y, ¿sabes? El tema del cuarzo, ¿no? El cuarzo hubo una época que no, el cuarzo rosa, el del amor, el Sí. cuarzo blanco, ¿no? Que decían que incluso utilizaba en el reloj, ¿no? Por el tema de que lo que tú decías, a lo mejor que para algo, no sé ahora mismo para qué era, pero que funcionaba. Y entonces digo, pues algo me hará. Claro, pero no sé no. qué, pero bueno, tampoco como... Algo me hará. Es como cuando te llevas la pulsera roja también. Claro, lo ves, los famosos. Pero sí. claro, son fetiches, son amuletos que tienen el valor que cada persona le da y nada más. O sea, es como si tú te encuentras una tuerca en la calle y dices, voy a guardarla porque creo que me va a dar suerte. O una moneda, que o pasa, una moneda, mira, la moneda de la suerte, ya está. Ya me la pongo y a lo mejor vamos a ver si eso, como comentamos también en ese episodio, ¿no? Cuando hablamos que estabas tú, me acuerdo, en la finca, ¿no? Sí. Bueno, en el medio del monte allí, que casi pensábamos que era lo de la luna y demás. Pues digo, bueno, pues si uno eso le sirve para pensar que las cosas te van a ir mejor, pues para adelante. Y ya está, porque todo es cuestión de actitud muchas veces. Claro, que yo no estoy en contra de que la gente compre las piedras y guarde piedras y las use como amuletos y se llene la casa de escombros y de piedras. Yo no tengo ningún tipo de problema. Lo que suena un poco mal, Juanjo, claro, lo que a mí me gustaría es que la gente fuera consciente de que realmente eso funciona porque tú crees en él, como si tú pones un San Pascrasio encima de la nevera con perejil. O sea, es lo mismo, tú vuelcas tu fe ahí como la vuelcas en una piedra o la vuelcas en una pata de conejo. Es lo mismo, o una reliquia de San Mateo. Es lo mismo, sirve para lo mismo. Si tú le das el valor que crees, pues va a funcionar, no, pues vas a creer que te va a funcionar. ¿Qué pasa? Que luego lo que me parece mal para acabar esta parte es que vayas a esas tiendas y te intenten vender la moto de que esta piedra es para esto, esta piedra es para lo otro, y como si fuera una prescripción médica, como si fuera un medicamento que es para uno para el riñón y otro para la tensión arterial y otro para el corazón. Eso es lo que no me parece bien, ¿no? Son piedras muy bonitas, la verdad, que solo por lo bonita que son merecería la pena tenerlas, pero que entiendo
tipo de cualidad médica. ¿Qué pasa? Que cuando tú compras una piedra de estas y si tienes la suerte de que tenga un pequeño prospecto o instrucciones, además te dice, esta piedra te ayuda a mantener una salud cardíaca y tal, pero siempre recuerda llevar una buena alimentación y hacer deporte. Yo, coño, claro, entonces ¿para qué quiero la piedra? Ya, Porque sí, si tengo un ya, corazón bueno, ¿no será que me está haciendo efecto el deporte y la buena alimentación y no la piedra? Bueno, ya. es para, eso lo hacen para descargarse de cualquier responsabilidad, ¿no? Imagínate una persona que le da un infarto y dice, oye, pero si yo tenía esta piedra puesta en el bolsillo, ¿cómo es posible? Ya. Ah, es que usted no hacía de deporte. Ah, es para eso, ¿no? Que también esta gente tiene abogados, ¿eh? No creas tú que, que son No, tontos. no, no, claro, la cuestión es esa, pero como lo comentamos muchas veces aquí, es que hay que tener sentido común y sobre todo Sí. investigar siempre y no dejarse llevar, porque ante todo, como dice, hay mucha gente que se aprovecha y lo convierten en negocio. Sí, y otro de los objetos que se les atribuye poderes son las pirámides. Y se venden estructuras de pirámides. Claro, incluso tú imagínate, porque ponen piedras debajo de pirámides. Eso puede ser un reactor nuclear brutal. O Tremenda, sea, pero mira, ¿sabes que yo lo desconocía esto, Juanjo? Me lo comentaste antes y no sabía lo de las pirámides, que sí, las vendían para eso. pues sí, venden como estructuras de metal en forma piramidal que tú pones para, es como, digamos, amplificar la energía esa misteriosa que nadie conoce y Ujú. que todo el mundo afirma que está, pero que no, no está. Y entonces hay un montón de pirámides, grandes, pequeñas, de un montón de formas, bueno, un montón de formas no, tienen solo una forma, que es la piramidal, pero Sí, de tamaños, ¿no? Y de materiales. Eh, Hay un bulo que circula por ahí desde mi época de juventud, que no sé si lo has hace mucho. escuchado, no hace mucho, que no sé si lo has escuchado, porque entre mis amigos y mis primos y tal, circulaba una leyenda que decía que cuando ellos hicieron la mili, había un compañero suyo que guardaba las hojillas de afeitarse debajo de una pirámide y nunca tuvo que cambiar de hojilla. Usó durante, antes era un año, la misma hojilla y nunca se le perdía el filo, ¿no? Y es curioso cómo ese señor tuvo que hacer la mili muchos años, porque todos me contaban la misma. Un primo, un amigo, tal. Y esa leyenda urbana caló y la ha escuchado mucha gente, ¿no? Y siempre es alguien que me dijo que alguien que lo vio, ¿no? Y realmente nadie, bueno, que es un bulo, ¿no? Igual, yo cuando le preguntaba a alguien que me lo decía, bueno, ¿y por qué? Ujú. ¿Por qué si pones una hojilla debajo de una pirámide no pierde el filo nunca? Dice, ah, no sé, cosa de... Claro, nadie, ahí ya te perdía, ya no le busques explicación, ¿no? Y en realidad lo que pasaba era que era una leyenda urbana, que eso nunca Ya, existió. Y evidentemente si pones una hojilla debajo de una pirámide se va a oxidar y a perder el filo igual que si la pones por fuera. Pero ¿qué pasa? Que las pirámides se hicieron famosas porque es la estructura más conocida de un lugar muy mitológico y muy misterioso, entre comillas, que es el antiguo Egipto, ¿no? Esas pirámides de Giza, ¿no? Majestuosas, claro. impresionantes. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX, incluso antes, se pensaban y se comenzó a creer que las pirámides, esa estructura tenía una función mágica. O sea, que las pirámides se construyeron de esa manera porque para algo, o sea, para algo. Era como un amplificador, un transformador, algo que hacía que lo que estuviera dentro se conservara más o fuera más poderoso o lograr algún tipo de objetivo, ¿no? Y luego eso, cuando se descubrieron las momias, aunque se confundió con la de Tutankamón, porque hay que recordar que la tumba Tutankamón no estaba debajo de ninguna de esas pirámides. Tutankamón no fue rescatado debajo de una de esas grandes pirámides, pero cuando se comenzaron a ver las momias, pues, y vieron que estaban más o menos bien conservadas, pensaron, claro, es que claro, el poder de las pirámides hace que los cuerpos no se descompongan y se conserven tan bien durante miles de años, ¿no? Cosa que no es cierto, porque la verdad es que esos cuerpos se conservan así gracias a que los preparaban y los Ujú. disecaban y los secaban muy bien. No tiene nada que ver con la pirámide. ¿Por qué las pirámides tienen forma de pirámide? Porque es la manera más óptima de fabricar un edificio alto sin tener una gran tecnología.
Y eso lo han hecho todas las civilizaciones. Yo creo que ya hemos hablado en este podcast de por qué hay pirámides en América, por qué hay pirámides en Vietnam, por qué hay pirámides en Canarias, por qué hay pirámides en África, y que no necesariamente tuvieron que conocerse todo el mundo, sino que es la única manera que tú tienes de hacer pues un edificio muy alto, haciéndolo muy ancho abajo, y cada vez cuanto más subes lo hace más estrecho para que no se derrumbe. Ya está, lo puedes hacer de forma escalonada, o las virguerías que hicieron en Egipto los egipcios, ¿no? Que con lados planos. Pero ya está, de ahí viene el creer que las pirámides son mágicas y poderosas, y de ahí viene que estén en las tiendas de estas de... Y por eso las pirámides, de toda esa historia, viene la creencia de que las pirámides tienen efectos o poderes mágicos. Y por eso, a día de hoy, se siguen vendiendo en estas tiendas exóticas o esotéricas, como queramos llamarlas, porque todavía tenemos en el subconsciente la creencia de que esa forma matemática, geométrica, que es la pirámide, tiene poderes mágicos, ¿no? Y que cogen ciertas cosas que están por ahí, que algunos llaman energía, la concentran o la amplifican o no sé qué, ¿no? Pero por supuesto, para concluir, nada de nada. Tú, si quieres comprarte una pirámide, es porque creo que te parezca bonita o te queda bien en el salón, pero no pienses que te va a hacer nada milagroso. Bueno, tú sabes, Juanjo, que esto al final hay muchas personas que creen y seguramente van a comentarme, pues ahora yo quiero participar y hablar de que sí, que realmente existe poder en las piedras, o que hay algún tipo de energía que te puede llegar a través de ellas. Pero bueno, que eso es lo genial y lo bueno de Tal Como Somos, ¿no? Que al final aquí hay cabida para todo, y es así. Bueno, tú por tu parte científica, y lo de las pirámides, pues sí, es verdad que al final lo que las tengan porque son bonitas, y es verdad que lo que hay mucha leyenda y muchas historias que se cuentan sobre ellas, ¿no? Así que... Sí, sí, es verdad. En este caso, en muchos de estos casos que contamos en esta sección, fíjate que creo que no es cuestión de creer o no creer, o sea, es de entender el funcionamiento o no entenderlo. O sea, no es que yo crea que las piedras no son mágicas y otras personas crean que sí son mágicas y los dos podemos tener razón. No, es que, y ahí me voy a columpiar un poco, es que las piedras no son mágicas. Y luego tú puedes creer cosas, pero sabiendo, o espero que sepas, de que no hay nada mágico en ellas. Es que eso es una de las cosas que muchas veces en los debates se tiende a resumir todo en, bueno, pues yo creo, pues yo no creo. Es como una persona que no crea en la ley de la gravedad. Bueno, tú puedes creer o no, pero existe, ¿sabes? No hay tu tía. No hay tu tía. Hay cosas en las que uno puede creer o no creer, como claro, Dios, que por las ejemplo. piedras no tienen ningún componente que haga pensar que sean mágicas, y ya está. No, y ya está, porque Si va, las eso. analizan, no te transfiere ningún tipo de poder ni ningún tipo de energía, No, que no, no no. puede ser. No, eso solo pasa en los cómics de los superhéroes, con la Claro. kriptonita y tipo de cosas, o Harry Potter, pero no en la vida real. Pero bueno. Y ya después que cada uno está abierto en creer en lo que quiera, eso siempre, ¿no? Aquí siempre lo Sí, sí, decimos, sí, por supuesto, por supuesto. mientras o no haga daño a nadie o no engañe a nadie, eso siempre. Eso, También. por supuesto. Y tener sentido autocrítico y siempre investigar mucho, no quedarse con lo Claro, que... es como ir a un vidente. Hombre, hay que saber que ni adivinan el futuro ni nada. Pero bueno, si a ti te hace ilusión y te divierte ir y pagar 20 o 50 euros por ir, oiga, pues vaya usted, sin ningún tipo de problema. Pero no salgas pensando de que vas a hacer esto y te va a pasar lo otro, ¿no? Eso sí que Pues es Juanjo, yo diferente. con ganas de escuchar el siguiente tema, y seguro que los oyentes tenían muchas ganas de escucharte como yo también por aquí. Seguiremos. Ahora ya te digo que nos escuchamos en el próximo episodio. Ya no te me escapas ya. Bueno, vamos a intentarlo. Muchas vacaciones. No, bueno, también es verdad que esto es como lo de las piedras. Usted tiene la libertad de participar o no, pero bueno, que sabes que aquí tienes tu espacio y encantados de, bueno, eres compañero, eres parte del equipo, ¿sabes? Sí. Tal como somos, estás tú, está Juanca, y bueno, y estoy yo por aquí también. Tú sí que nunca fallas. Bueno, es que no queda otra, ¿no? Bueno, a lo mejor un día vamos a hacer la prueba. Un día vamos a hacer la prueba y digo, venga, pues venga, hoy te toca a ti, Juanjo, y la próxima te toca a Juanca. Bueno, un abrazo inmenso, Juanjo. Bueno, Cuídate igualmente, mucho. un abrazo. Besitos. Adiós. Chao, hasta luego, chao.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Lo comentábamos al principio, vamos a tener el honor y el placer de contar en este cuarto episodio con el editor Jorge Coello, que nos va a hablar de, entre otras cosas, cómo fue su experiencia como director en una revista del misterio. Lo escuchamos. Tenemos en este cuarto episodio a Jorge Coello, que es editor, o fue editor, mejor dicho, de la revista Tani, y sigue siendo editor. Pero bueno, no me quiero liar más, hemos estado hablando un poquito antes de entrar ahora con todos ustedes, y lo vamos a saludar. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte por aquí. Y bueno, de misterios va la cosa. Me lo comentabas hace un momentito, editor, director de Tani, una revista del misterio. ¿Qué nos puedes contar sobre esta revista? Fuiste durante mucho tiempo, ¿no? Editor de ella. Sí, unos 6 años aproximadamente, desde el 6 o 5 años. Pierdo la noción del tiempo. Arranqué con la revista Tani en Ibiza en el año 2015 hasta el 2019 que me fui de la isla y arranqué con otra revista aquí en Madrid que se llamaba Gato Negro, enfocada solo a leyendas y misterios de Madrid. Y bueno, la etapa de Tanit fue muy bonita. La verdad es que tengo muchos recuerdos de la gente, de los fans de la revista que me paraban por la calle en Ibiza cuando sale el siguiente número. El último número me lo he leído 2 veces. Ten en cuenta que las revistas de misterio estaban más allá, o está más allá, Enigmas, Año Cero. Año Cero. Sí. Y bueno, y El Ojo Crítico, ¿no?, de Manuel Carballal, que bueno, también hace un trabajo Manuel Carballal inmenso con su revista y poco más. Entonces nació Tanit, y que salió de la nada. Un gallego hace una revista desde Ibiza contando leyendas de Ibiza, porque Ibiza tiene muchas leyendas y mucha historia, ¿no? Y otros misterios, ¿no?, del planeta, por así decirlo. Pues claro, llamó bastante la atención del público del misterio. Es que al público, yo lo he descubierto a raíz de hacer este podcast, les encanta el misterio, ¿no? Es que el hecho de que, ¿no?, el día a día, el tema de cómo algo les llama la atención, y bueno, lo hemos visto ahí en revistas como Año Cero, Más Allá, ¿no? Y bueno, ya se cuentan las anécdotas, ¿no?, de que muchas personas te paraban por la calle preguntando por esa revista. Y no sé, me imagino que viendo pues que las personas te preguntaban por esta revista, ¿alguna vez te has planteado volver a, bueno, hacer algo por el estilo? Sí, la verdad es que tengo un poco de morriña, como decimos en Galicia, ¿no?, de añoranza, ¿no?, del tema de las revistas. Ahora edito libros, pero es diferente. La parte creativa de una revista es más amplia que un libro, ¿no?, que es un texto que es copia-pega, ¿no?, y maquetar un libro, pues al final pues no tienes esa parte de diseño, ¿no?, que hay en cada página de una revista. Yo me ocupaba de diseñar la propia revista, hacía muchos juegos con las fotografías, incluso dejaba mensajes ocultos entre fotografías y pies de página, o hacía composiciones simétricas, ¿no? Por ejemplo, el número 20 de la revista Tanit, que salió en marzo del 2019, fue con el aniversario del 25 aniversario de la muerte de Andreas Faber-Kaiser. Y en esa revista estaba y colaboraba Iker Jiménez, Santiago Camacho, bueno, muchos de los grandes del misterio, ¿no? Y esa revista en concreto, Tanit 20, era simétrica completamente. Tú podías despiezar la revista
y lo que salía en la página 2 salía al contrario, o sea, como un espejo en la página 38, por así decirlo, para que me entiendas. Otras fotos, otro artículo, pero la composición de la página era... Entonces, me daba mucho juego Yo te diseñar una entiendo revista. perfectamente, es como la radio, ¿no? En la radio en directo. Sí, Que la siente uno más. Ahora el podcast está muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Es diferente. Me imagino que es lo que sientes que lo de editar libros tiene que ser maravilloso, ¿no? El poder elegir los libros y demás, pero claro, aparte una revista lleva un equipo detrás, ¿no? Coordinar un equipo, varias personas sí. también, es diferente. Mm. Y hablando de la revista de los misterios, una persona tan vinculada como tú a este mundo, es difícil la pregunta que te voy a hacer ahora, muy difícil. No te pongas nervioso. No. Es el tema de, bueno, yo siempre lo suelo preguntar, de todas las historias que has contado en la revista o de las que te han contado a ti personalmente, ¿hay alguna que te haya impactado personalmente a ti? Historias. Sí, historias, leyendas, alguna que dices, Carmen, pues mira, me viene esta leyenda o esta historia con un misterio detrás siempre a la cabeza, o es algo que me gusta, ¿no? Recordar, no sé, o que cuente además. Pues no sabría decirte la verdad, porque, claro, ten en cuenta que hemos publicado en la revista, en esos años, unos 300 artículos, Pues más me o decía menos. que era muy difícil la pregunta. Es 300 a lo mejor no, pero cerca le andará, no sé. Y es complicado. Una historia que me llamase mucho la atención. O que alguien te haya comentado, pues Jorge, mira, lo que publicaste en este número me impactó mucho, ¿no? O algo así. No sé, una historia que tú te hayan dicho, pues mira, esto no lo sabíamos y no lo has descubierto tú con la revista. Tal vez un poco, más que un artículo, una historia, un poco esa parte desconocida que tiene la isla de Ibiza, no solo de leyendas, ¿no? Sino de después toda la arqueología, ¿no? La propia historia de la isla. Eso es lo que yo creo que me ha llamado más la atención, lo que me motivó también a arrancar con la revista, ¿no? Porque yo llegué a Ibiza y no conocía nada de la isla. Hasta que, bueno, pues conocí a alguien que a través de esa persona puse un pie en Cuarto Milenio y empecé a lo grande, ¿no? Como quien dice, porque yo era un fan del misterio, ¿no? Pero no desde el lado del fan, del que ve programas, del que escucha podcasts, pero íntegramente... o sea, meterme de lleno en una historia, pues nunca lo investigué. Hasta que empecé a buscar un poco en bibliotecas, ¿no? Y todas estas cosas. Y en Ibiza, pues me encontré con muchísima información, con muchas leyendas aparte, ¿no? Entonces yo creo que en conjunto es lo que más me llamó la atención. La parte legendaria de Ibiza. Es complicado, por eso lo que te comentaba, y es verdad que, claro, cuando uno escucha hablar de Ibiza, pues no te lo imaginas, ¿no? Con esa parte del misterio, es como aquí en Canarias, que tenemos también muchísimas historias. El otro día un compañero me hablaba del chupacabras y me comentaba que había casos aquí en Canarias, ¿no? Y te sorprende. Tú ya no te imaginas que puedan haber casos aquí. Bueno, aquí ya el tema OVNI, pues sí, es un tema que es muy recurrente, hemos tenido muchos episodios, bueno, y ahora que se está hablando mucho también de este tema, ¿no? Y de todos los temas que se están escuchando últimamente, Jorge, sobre este, por ejemplo, el tema OVNI, ¿cuál es el que a ti te gusta más investigar o cuál es el que te atrae más a la hora de leer un artículo? A mí me atrae mucho el tema OVNI. Ya desde muy pequeñito pues me atraía mucho el tema OVNI y me sigue atrayendo. Lo que pasa que, bueno, pues hoy en día es un poco complicado hablar de OVNIs y posicionarte incluso, ¿no? De un lado soy creyente, ¿no? Porque estamos viendo que muchos investigadores, o algunos, muchos no, pero algunos investigadores que llevan 30 años en esto, que han publicado muchos libros, han publicado en revistas, no voy a dar nombres, pero ahora que el gobierno americano, ¿no? El Pentágono
aunque puede ser todo una cortina de humo, no digo que no. Puede ser que sea todo una cortina de humo para despistarnos y que el Pentágono diga, sí, señores, hay ovnis y todo, y sea todo para despistar de nuevas tecnologías que se están probando. Pero yo no creo que vayan por ahí los tiros, pero incluso se lo comenté a Enrique de Vicente, ¿no? Le pregunté a Enrique de Vicente un día, le dije yo, Enrique, ¿por qué ahora todos los investigadores del tema ovni, todos los ufólogos que han estado durante décadas reclamando que los gobiernos se posicionen y digan, sí, señores, hemos investigado esto, o que reconozcan los gobiernos el tema ovni, y ahora que lo hacen y se echan para atrás, los propios ufólogos, entonces, ¿qué está pasando aquí? No, es algo curioso, sí, es como que ahora, como que es todo como más relajado, ¿no? No sé, Claro, como que ya está y se acabó, ya son ellos los que están dando la información y nosotros nos mantenemos al margen. Sí, cuando deberían estar aplaudiendo, ¿no? Aunque en principio puede parecer una cortina de humo o para, yo qué sé, para decir, no, son ovnis y tal, y en realidad lo que se está probando son nuevas tecnologías, nuevas aeronaves, ¿no? Pero bueno. Están bombardeando quizás demasiado ahora con este tema, igual que los mensajeros del futuro. Ahora cada tres vemos alguna imagen de, bueno, pues en tal pintura del siglo, pues cualquiera de cualquier siglo, hay pues se ha visto o como si una de las personas que están en ese cuadro lleva unas zapatillas Nike, por ejemplo, o está usando un móvil, ¿no? Es es bárbaro, es como que ya todo como se ve tan normal, no llama la atención. Sí, a mí me choca bastante, la verdad, cómo se han posicionado, pues, que a ver, que hay mucho fraude en el tema OVNI, hay mucho fraude, lógicamente, pero después también hay muchas pruebas, hay pruebas reales. Sí. Hay ecos de radar, o sea, radiación, sitios donde han aterrizado, han dejado huellas, ¿vale? No tenemos, nosotros, la sociedad, no tenemos un trozo de una nave, ¿no?, que podamos enseñar por ahí, ¿vale? Eso sí lo tienen los gobiernos oculto. Pero tanto como decir, no, he hecho un libro y todo esto, el tema OVNI, es un imaginario de la mente del testigo. No, a ver, un imaginario no te deja un eco en un radar. Ya. Un imaginario no... Sí, claro. Lo que dices tú, por ejemplo, también lo que se suele comentar bastante es el tema de que bueno, que ahora con todas las nuevas tecnologías, con todas las posibilidades que tenemos de incluso sacar fotos y demás, ¿por qué no hay más imágenes? Es lo más recurrente, ¿no? Lo que ya normalmente estoy acostumbrada a escuchar. No hay, sí, pero Carmen, no hay imágenes porque ahora tenemos vídeos. Claro. Simplemente porque tenemos vídeos. ¿Qué pasa? Que estamos en la época del 3D, en la época de la edición de vídeo, y ahora, a menos que se presente un ovni encima de Valencia y lo vean 100.000 personas, yo creo que ni así la gente se lo creería si lo ve por la televisión en las noticias. Sí. Sí, no. Se lo creerían la gente esa que lo ha visto a pie de calle, y esas personas sí se lo creerían. Pero... claro, estamos en la época de la edición de vídeo, entonces nos muestran un vídeo que es muy real y lo primero que van a decir las redes sociales es: esto es un fake, esto es mentira, esto no existe, esto es un fake, eso digital, todo digital. Entonces hay que tener un poco, hay que estar un poco del lado del escéptico, no digo que no, porque yo soy escéptico también, pero también hay que tener un pie dentro del misterio, o sea, un pie dentro y otro fuera, ¿no? Sí, como decía, un poquito la mente abierta. Claro, la mente abierta y decir, oye, siempre he estado ahí. ¿Y si es real este vídeo? Claro. Y hay personas que han arriesgado mucho, han hecho declaraciones donde han dicho que han visto, ¿sabes?, objetos volantes no identificados, y bueno, a riesgo de que las personas pues no le tomen en serio y demás. Y yo creo que cuando hay tantos testimonios, por algo será también, ¿no? Claro, es que si no, que vamos a tirar por tierra ahora todo el trabajo que ha hecho JJ Benítez, por ejemplo, con el tema OVNI, o otros investigadores.
Sí, Paco O, en Canarias. claro, por ejemplo, o Pablo Villarrubia también. Pablito, un saludo. Si Saludos, no se sí. está escuchando. Pues claro, o sea, entonces, claro, hay que, yo creo que hay que tener, pues eso, un poco de mente abierta, la mente Así también es un poquito más divertido todo también. sí, sí, porque es que y al te da final- pie a investigar, a seguir investigando, porque si no, si te posicionas de un lado o de otro, dices, no, pues hasta aquí ya llegué y ya está. Es lo que decimos aquí en Tal Como Somos siempre, no llevarse por las primeras informaciones que se tienen, pero sí, lo que estabas comentando, Jorge, por lo menos tener la intención y las ganas y la ilusión de seguir investigando y ya cada uno saca sus propias conclusiones. Aquí nadie obliga a nadie a creer en nada, pero sí es Claro. bueno hacer ese ejercicio de buscar la verdad. Sí, ¿quién nos iba a decir a todos los amantes del misterio hace 10 años? ¿Quién nos iba a decir que el Pentágono iba a reconocer que está investigando el tema OVNI y que están dando ruedas de prensa, ¿no? Sí. Entonces, o la NASA, ¿no? Sí. Entonces, claro, nos lo dicen hace 10 años y jaja, jiji. Y no te lo crees, ¿no? Es un gran paso. Nadie se lo cree, diría, no, y tal, pero lo están haciendo. Si lo están haciendo es por algo. Y yo creo que nos esperan grandes sorpresas, ¿no? Sí, yo en una entrevista que no es por hacer de profeta del misterio, ni mucho menos, pero creo que te pasé la entrevista esta de YouTube, que es del 2016, donde que me hacen la entrevista en Ibiza, y yo decía que pronto habrá una nueva oleada, y un año después, 2 años después, se reactivó otra vez el fenómeno OVNI, que estaba un poco muerto, la verdad. O sea, a mediados de los 2000, de la primera década, estaba muertísimo el tema OVNI. Y lo que ha pasado en los últimos años, pues yo creo que merece por lo menos la atención y merece que se investigue. Y que sean esos ufólogos que llevan mucho tiempo, pues que digan, oye, pues investigarlo. Pues sí, Jorge, para aquellos oyentes que nos están escuchando ahora mismo y ahora se quedan con la curiosidad de ver ese vídeo, ¿cómo lo pueden buscar en YouTube? Bueno, si ponen Jorge J. Coello Ibiza, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que así puede aparecer. Es un vídeo que me hizo el Agustín Prades, que fue, Agustín, curiosamente, fue quien empezó con Javier Sierra en la radio. Empezaron los dos juntos en un programa en ¿dónde era? Ay, no me sale ahora. Bueno, cuando era muy jovencitos, con 15, 16 años, Javier Sierra, bueno, pues Agustín Prades empezó con él y es Agustín Prades el que me hace esa entrevista. Será fácil encontrar. Sí, no, es fácil, pero bueno, quería aprovechar, sí. La recomiendo desde aquí, la vi y es bastante interesante, por eso que los oyentes estoy convencida que se les ha generado esa curiosidad y van a visitar la página para poder ver esa entrevista. Editor, Jorge, cambio un poquito radical, aunque bueno, los libros, pues... que eliges, pues ya has visto que tienen ese toque, ¿no? de misterio. Sí. Como editor, para aquellas personas que, bueno, sabemos lo que es un editor, pero ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo, me imagino que siendo editor te gusta tu trabajo, te gusta lo que haces? ¿En qué te fijas para elegir un libro? Bueno, yo llevo un grupo de escritores de toda España, ¿no? Hay mucha gente en Madrid, pero estamos un poco repartidos por toda España, que es Anima Ignis, ¿no? Pueden encontrar en Instagram Anima Ignis Ediciones. Y esto surgió durante el confinamiento, cuando no podía editar la revista, porque estábamos confinados. Reuní un grupo de escritores por redes sociales para hacer un libro durante el confinamiento, un libro de relatos de misterio. Y ahí nació un poco Anima Ignis. Tuve que dejar de editar la revista de Madrid, Gato Negro, y después de hacer este primer libro, que se llama Proyecto Shelley, en homenaje a Mary Shelley, por aquello de que Mary Shelley, Lord Byron, Polidori estuvieron también confinados, ¿no? Y crearon historias de misterio y terror,
pues así le llamamos al libro, ¿no? Proyecto Seley. Y nos sirvió pues para tener la cabeza en otros mundos y evitar un poco el tema todo el COVID, todo el confinamiento, todas las noticias, ¿no? Que nos golpeaban y tal con todo ese drama. Y así arrancó Anima Ignis Ediciones, ¿no? Con ese proyecto, y después llegaron otros libros de antologías, de relatos de misterio, de ciencia ficción, pero con el tiempo he ido un poco cambiando temáticas también para que los escritores a los que represento, entre comillas, los escritores del grupo, no se estanquen en un solo género, ¿no? De vamos a hacer un libro de misterio, vamos a hacer otro libro de misterio, no. Tocamos varias temáticas y bueno, y es un poco lo que hacemos en Anima Ignis, un poco la diversidad. Que haya diversidad. Eso está muy bien. Pero a mí lo que me gustaría, Jorge, es que dentro de unos meses o incluso menos, me digas, Carmen, de nuevo estoy ahí con la revista, porque se nota por tu tono de voz que es algo que tienes ahí, el gusanillo, ¿no? Como se suele decir, con ganas Sí. de volver a retomarlo, y no sé por qué me da que en breve lo harás. Ojalá. Ojalá, porque la verdad, pues hacer libros está muy bien y cuando hacemos un proyecto, cuando propongo en el grupo de escritores un proyecto, oye, pues me apetece hacer un libro de relatos de ciencia ficción o uno de testimonios del misterio como hicimos Horizonte o un libro de relatos de mujeres como Las hijas del fuego, que es un libro recientemente editado que está escrito solo por mujeres. Aparte, siempre tengo ahí la espinita, ¿no? de salir a la calle, pelear, buscando la publicidad para poder editar la revista, callejear, buscando sponsors y después, pues eso, diseñar los artículos y regalar la revista, que era una revista gratuita, tanto una como la otra, y que, no sé, que la cultura llegue fácilmente a todos y a todos. A todo el mundo, sí, a todo el mundo. Entonces, pues la verdad es que sí, echo de menos bastante y compaginar, ¿no? Compaginar revista y libros. Estupendo. Sería... Ahí queda eso. No sé, que me da la sensación de que sí. Que dentro de unos meses me vas a comentar algo al respecto. Desearte, Jorge, toda la suerte del mundo, que sigas disfrutando y haciendo lo que te gusta. Y que espero y deseo volver a tenerte por aquí en breve, en Tal Como Somos. Muchas gracias, Carmen. Pues a ti por la oportunidad y ya en otro momento ya nos meteremos con alguna historia personal que me ha pasado a mí y ya, pero esto ha sido en como profundidad. Una toma de contacto, como lo comentamos al Sí. principio, pero sé que vas a estar aquí de nuevo y escuchándote todas las historias, entre ellas seguro que las que nos vas a contar es súper interesante y que los oyentes ahora que te han escuchado la van a pedir. Así que es eso. Un abrazo, Jorge, y gracias infinitas por estar en este episodio. Nada, encantado. Gracias a ti. Gracias, hasta la próxima. I'd pluck a fair rose for my love. I'd pluck a red rose blowing. Love's in my heart, a trying so to prove what your heart's knowing. I'd pluck a finger on a thorn. I'd pluck a finger bleeding. Red is my heart, wounded and forlorn, and your heart needing. Tal Como Somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto.
La melodía nos trajo el recuerdo de esa serie del principio de los 90, la serie de Expediente X. Vamos a hablar sobre distintas curiosidades sobre esta serie con el compañero, con Norberto Trujillo. Bueno, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series y para ello vamos a contar con Norberto Trujillo. Hoy estoy contenta porque, bueno, sé que también a él le gusta mucho. Vamos a tratar una serie que aquí se menciona mucho en Tal Como Somos. Hablamos de la serie Expediente X. Pero bueno, para profundizar un poquito más en ella, porque podría estar horas y horas hablando y tampoco es cuestión de dejar a Norberto al otro lado y no dejarle hablar, pues vamos a saludar a Norberto. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, encantado de estar de nuevo aquí y sobre todo, como tú hubieras dicho, con un tema apasionante como es Expediente X. Es una serie que creo que, como nos suele pasar con frecuencia en Tal Como Somos, no nos va a dar tiempo en este espacio a hablar de todo lo que se puede hablar sobre ella. Pero bueno, en mi caso me da mucha nostalgia, es una serie, bueno, se puede decir que una de mis favoritas y que fue un boom, ¿no? En cuando comenzó fue a principios de los 90. ¿Qué más nos puedes comentar, Norberto, sobre esta serie? Sí, es una serie que empezó a emitirse en el 93 hasta el 2002 de forma ininterrumpida, temporada tras temporada, con una película en medio. Y luego, después de una segunda película que fue bastante fallida, volvieron a hacer otra temporada más en 2016 y comenzaron hasta 2018, que una vez más la audiencia bajó y de nuevo volvieron a cancelar la serie. Con lo cual nos dejan al final 11 temporadas, unas mejores que otras, pero al menos creo que como fans podemos agradecer que esas dos últimas temporadas que hicieron, ese regalo hace que volvamos a ver a Mulder y a Scully juntos, porque recordemos que las últimas temporadas de la serie original ya estaban sin Mulder, ¿no? Se ve que lo habían grabado durante un día, a Mulder le grabaron todas sus escenas durante un día y las fueron repartiendo a lo largo de la temporada y poco vimos de él, ¿no? Entonces no era lo mismo la serie sin uno de sus protagonistas. Para nada, de hecho, ahora que los comentas, ellos dos, como tema curioso de la serie, se llevaban muy mal en los rodajes y todo lo contrario a lo que nosotros pudimos ver en la pantalla, ¿no? Esa química, pues de química nada, ninguna. Sí, al final yo creo que es la muestra de que cuando los actores son buenos, al final da igual, ¿no? Todo lo demás, da igual que por fuera lo que esté pasando, que si ellos son buenos y son profesionales, el trabajo va a salir y nunca te darás cuenta de eso e incluso llegarás a pensar lo contrario, ¿no? Que si no te enteras de que ellos en la vida real se iban mal, nunca jamás lo pensarías, sino que tenderíamos a pensar todo lo contrario, ¿no? Y Pero sin embargo, ahora son amigos, ¿eh? Ahora, según sí, sí, sí. investigaciones, y bueno, no le he podido preguntar a ninguno de los dos, pero sí que he leído que a raíz de las películas, eh, esas rencillas que tenían, ¿no? En el rodaje de la serie, pues quedaron atrás y ahora se llevan bastante bien. Sí, que sin embargo con el actor Robert Patrick, que es el que entró a sustituir a Mulder, pasa un poco al contrario, ¿no? Ellos se llevaban bien, pero los personajes no parecía que tuvieran química nunca, ¿no? Nunca llegaban a conectar demasiado, ¿no? Parecía forzado siempre. Ujú. No, es que por eso, que al final es lo que comentas, que es el tema de la actuación, ¿no? Si eres un buen actor, al final trasladas lo que quiere el guionista o el director que tú traslades, ¿no? Y en este caso lo hicieron de manera espectacular, porque todos estábamos pendientes, ¿no? De ese acercamiento entre ellos dos. Quizás incluso puede ser que el que se llevara mal en los rodajes eh, eh, hacía que se trasladara a la pantalla esa tensión de otra manera, quizás, no sé, pero es que era impresionante, ¿no? Lo que trasladaban en cada episodio y bueno, hasta que llegó lo que tenía que llegar, ¿no? Pero bien que esperamos Sí, nosotros. Aunque sí, yo quizás. reconozco que lo veía también por los temas que trataban, ¿eh? Sí, a ver, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, entre muchísimas comillas, digo lo vi, porque era cuando lo emitían en Canal Plus. Sí. Y claro, yo en aquel momento no tenía Canal Plus. Entonces veíamos aquella lluvia, aquella imagen que no podíamos discernir. Pero sí me acuerdo que, aunque no se veía bien la imagen, la banda sonora tampoco se escuchaba bien, pero se escuchaba. Y la banda sonora de la cabecera
con las imágenes que se veían, con aquella imagen codificada que no podíamos ver, daba un terror, un miedo. Yo me acuerdo que tenía una imagen de auténtico terror. Y hasta que no fui adolescente, que directamente me compré todas las temporadas Ujú. en DVD, hasta que no llegó ese momento, no fue que dije, voy a disfrutarla ahora de verdad y a ver si esto me sigue dando miedo o no. Y evidentemente hay capítulos que son de puro terror, ¿no? De hecho, algo que sí que me gustaría comentar, Sí. porque el mundo de las series ha cambiado mucho. Antes las series todas eran de entre 20 y 25 capítulos por temporada. Y ahora las series suelen ser de entre 6 y 10, como mucho, ¿no? Con la misma duración. Entonces son las mismas tramas, se cuentan en muy poco tiempo. Y aún así ahora ocurre algo que hay mucho relleno en pocos episodios. Y Expediente X no se puede salvar de eso tampoco. Y ellos tenían lo que ellos llamaban los episodios mitológicos y los episodios, hablando mal y pronto, eran de relleno. Eran los que simplemente ellos dos iban a una aventura, investigaban un caso suelto y ya está. Pero los mitológicos son los que, aunque a priori pareciera que era un caso suelto, luego, a medida que investigaban la trama, que iba avanzando la trama, te vas a dar cuenta de que tenía que ver con la trama principal de esa temporada. Y más o menos por cada temporada, de los 22, 25 capítulos que había por temporada, solían haber unos 7 mitológicos nada más. Que eso es una parte que a mí personalmente, siempre que lo vuelvo a ver, me desconcierta, ¿no? Porque la mitología de Expediente X es tan fuerte y tan marcada que resulta extraño pensar que son tan pocos episodios los mitológicos, ¿no? Sí, no, efectivamente lo que dice. Y a colación a lo que estás comentando, al principio decías que te daba como un poquito de miedo, y es verdad, porque tenía esa atmósfera oscura. Después también eran los personajes. Recuerdas seguro, bueno, y que los oyentes que han visto la serie, pues a este hombre, ¿no? Con traje que siempre lleva un cigarrillo en la mano. Después eso, no solo ya la música que se hizo famosa, ¿no? Que de hecho creo que llegó a las listas, no sé si fue dónde fue, que llegó al número uno, ¿no? La melodía de la serie. Era esa atmósfera, como comentaba, y la música también entre medio, ¿no? De cada episodio. Y que bueno, que los temas que trataban, pues se supone, ¿no? O dicen, no sé si ahí será cierto o no, que eran pues expedientes reales, ¿no? Bueno, siempre que después se adornaban y demás, pero eran casos basados en historias que fueron recopiladas y que estaban ahí, ¿no? Esos famosos expedientes X. Sí, solían tener una base real que así hacía también que a muchos les pudiera sonar y que de esa forma conectasen más con la trama, ¿no? Que al final esto es bastante habitual en la ficción, sobre todo en las series, que es buscar 2 o 3 historias que son verídicas y elegir qué elementos de cada historia son los que potencialmente encajan mejor. Entonces se hace un mix de varias historias y se genera una que no deja de tener una base real, pero que al final es una historia nueva, ¿no? Ujú. Y que el creador, Chris Carter, lo que comentaba, bueno, él hizo esta serie porque descubrió, ¿no? Un estudio de un psiquiatra que decía que de ese estudio casi 4 millones de americanos podían haber sido abducidos por alienígenas. Entonces él vio esa, esa posibilidad, ¿no? De que una vez conocido este estudio, digo, oye, pues a la gente o a las personas les puede llegar a interesar una serie donde se hable de alienígenas y de temas paranormales, Sí, porque sí, sí. realmente en Estados Unidos pues hay mucho interés por estos temas. Normal, ¿no? Porque al final yo creo que es un tema muy atrayente, ¿no? Bueno, en este programa los que lo escuchan lo sabrán porque serán también muy asiduos, ¿no? Y muy Sí. fans. Pero en general yo creo que a todo el mundo el misterio atrae, porque precisamente por eso, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo, por qué pasa una serie de cosas, por qué están sucediendo y empezamos a investigar, ¿no? Pero claro, muchos de los misterios los puede resolver la ciencia y otros que quedan un poco en el aire. Entonces, esos son un poco los que más nos atraen al final. Y esta serie junta todos esos elementos, no se atreve, o sea, no tiene ningún tipo de miedo a atreverse a jugar con todos los temas posibles, con el terror, con la fantasía, con ciencia ficción,
no sé, con cualquier tema que pudiera ir relacionado o acorde a la serie, pero es que incluso había algún episodio, los que menos, muy poquitos, que dejaban de lado todo el tema misterioso y aún así la serie conseguía mantenerse porque sus protagonistas eran lo suficientemente buenos y la trama era muy buena, el guión era bueno, como para que no cambiásemos de canal, ¿no? Y siguiéramos viendo los episodios en los que no había ningún misterio que resolver. Ahí has dado con la clave, los protagonistas eran los que quizás hacían que nosotros viéramos la serie y de hecho habían episodios que hasta se reían de ellos mismos, ¿no? Eran algún episodio pues cómico, ¿no? Con la situación Sí, de ambos, ¿no? Y es eso, son series que quedarán ahí siempre, dan nostalgia, porque a día de hoy, mira que lo he intentado, buscar alguna serie similar y no he encontrado ninguna que me llene tanto como en su momento lo hizo Expediente X. sí. Y ahora que muchísimas series, películas y demás están como conectadas, ¿no? Sucede sobre todo ahora mismo en el género de superhéroes, que ves una película de un superhéroe y resulta que aparece otro también que es de otra película. Y entonces ahora, pues evidentemente hay como una sobreexplotación de este concepto de personajes de otra franquicia que aparecen en esta, ¿no? Pero es que ya Expediente X hacía eso, ¿no? Igual que muchísimas otras series de la época y anteriores. Pero Expediente X tuvo dos series spin-off, una fue Millennium y la otra era Los Pistoleros Solitarios. Las dos duraron muy poquito, no funcionaron mucho, pero eran dos series que eran de personajes que habían aparecido por primera vez en Expediente X. Y después de aparecer ahí fue cuando les hicieron una serie propia. Y voy más allá, que esto es una curiosidad que no sé si sabrás. Durante un tiempo se planteó la posibilidad de unirlo con otras series que no fueran creadas por Chris Carter, pero por hacer algún tipo de conexión. Y una fue precisamente hacer una conexión con Buffy Cazavampiros. Y iban a hacer un capítulo en el que los personajes se cruzaban. No sucedió, nos quedamos con imaginarlo, pero bueno, que hubiese sido muy interesante, la verdad. Pues sí, no conocía ese dato, pero hubiera estado interesante, como bien dice. Pues Norberto, ahí queda ese apunte para aquellos oyentes que no hayan visto Expediente X, pues quizás escuchándonos ahora hablando de ella, se animan y la buscan y la disfrutan. Que yo desde aquí les digo que no pierdan la oportunidad si tienen la ocasión de acceder a alguno de los episodios de Expediente X. Yo les prometo que las 11 temporadas y sus dos películas se disfrutan de una manera maravillosa. O sea, Y que no cuando menos pierden, te das cuenta lo has visto todo. no, y como bien dice, se disfrutan y que no pierden con el tiempo, ¿no? Como otras series. Sí, completamente. Venga, Que de la película, la primera, creo que iba justo al acabar la quinta temporada o justo antes de empezar. Era una conexión y luego la trama continuaba después de la película, ¿no? Pero con la segunda película que salió en 2010, si no me equivoco, claro, el final de la serie hacía un salto en el tiempo, en una pequeña escena post créditos, no voy a decir qué pasaba, pero la escena se instalaba en 2012 y la serie no acabó en 2012, ¿no? Entonces, cuando ocurre ese episodio, luego la peli es en 2010 y hasta ahí todo bien, bueno. Pero es que luego cuando continuaron las temporadas eran en la época actual, con lo cual ese final que vimos y que podrán ver los que empiezan la serie de nueva, que vimos al final de la novena temporada, ese final no es canónico, no es válido. Esa escena post créditos que metieron no es absolutamente, en absoluto válida, porque las dos temporadas siguientes hacen que esa escena ya no pueda existir, ¿no? vale, pues nos quedamos con eso. No, sí, ahora me han dado ganas a mí también de volver a retomar la serie. Y Norberto, ¿qué te digo? Que vamos a preparar seguro que otro tema interesante, alguna serie o alguna película de estas de nostalgia, ¿no? Bueno, que nos gustaría recomendar a los oyentes. Y nada, nos escuchamos pronto. Perfecto, pues aquí estaremos. Gracias. Un abrazo, chao, hasta pronto. Llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. Como ya estamos acostumbrados, terminamos este episodio, como los anteriores, con una frase que dice lo siguiente:
pon el corazón, mente y el alma incluso en los actos más pequeños. Eso es el secreto del éxito. Y la canción elegida para terminar este cuarto episodio de la tercera temporada viene de la mano de Dylan Lebrán. Una bonita canción, una bonita melodía con la que les quiero dar las gracias por acompañarnos cada semana al otro lado de las ondas. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Much to be said when my heart and my head still deceive me. Don't offer up help that you know that I won't be needing. 'Cause I do it to myself like I never get tired of bleeding. Can I trust you now? Not to pull me out of this cautionary tale that you know that I won't be reading. Make another dime just to lose it in time. What's the meaning? They'll take what they can get for a word can be said, oh believe me. I know